Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a reparar una pequeña fuga que hay en el radiador. Vemos que en la parte de abajo va goteando, hay un poco de agua. El motivo es esta junta de aquí, hay que cambiarla, es una junta como esta. Para poder cambiar esa junta, primero cerramos la llave del radiador. Ya vemos que es un sistema monotubular. Y una vez que está bien cerrado, por aquí ya no va a pasar agua hacia el radiador. No va a entrar ni salir agua por este lado, así que podemos soltar esta tuerca de aquí. Pondremos un recipiente abajo para recoger el agua. Con una llave inglesa, una de estas finas va muy bien, aguantaremos aquí. Y con la otra llave inglesa aflojamos la tuerca de conexión a la llave del radiador. Este movimiento. Ahora. Ya vemos que empieza a caer agua. Se puede mover un poco el radiador. Terminamos de desenroscar y lo sacamos fuera. El radiador, si os fijáis, lleva unos enganches de sujeción. Ahora mismo, si queréis, lo podemos desenganchar tirando hacia arriba como si fuese un cuadro. Podemos volcar un poco el radiador para terminar de sacar el agua. Si os fijáis, solo sale agua de aquí, de la parte del radiador. Nos interesa vaciar un poco el radiador. También lo podemos volcar un poco para ir más rápido. Bueno, pues aquí si os fijáis lo que os comentaba antes de la tubería monotubular, la ida y la vuelta van a parar al mismo tubo que es el espadín. Tiene la entrada al radiador por el centro, en un tubo más fino, y el agua retorna por los huecos de fuera, hace el recorrido y vuelve por ahí y conecta a la otra tubería. Ahora aflojaremos esta tuerca, cambiaremos la junta en mal estado que hace que nos fugue agua. De paso veréis cómo es la pieza por dentro y comprenderemos mejor su funcionamiento. Hay gente que le pone también teflón de hilo por dentro. Yo no soy partidario de ponerle hilo sellador. La verdad es que con una buena junta de calidad es suficiente. Aquí ya vemos parte de la junta queda grabada en el plano. Sacamos la junta y vemos que con el tiempo se ha roto. Da la sensación que aquí se puso una junta pues de mala calidad. Cambiaremos también el enlace con reducción a media y le pondremos una junta nueva de teflón para el radiador de alta calidad, resistencia y temperatura. Y en esta zona de aquí lo rasparemos para dejarlo bien plano. Le daremos suavemente con la lima y lo dejaremos bien planito. Aquí le pondremos un poco de grasa por alrededor. Ya le podemos colocar nuestra junta para alrededor de calidad a nuestro enlace nuevo. Al ser nuevo será más bonito. En este caso la rosca es de derecha. Acordaros que los radiadores tienen rosca a derecha o a izquierda, según trabajemos en el lado derecho o en el izquierdo del radiador. Apretaremos bien fuerte. Aquí podéis ver mejor el espadín. El agua entra por el centro, por el tubo fino. Sale por el extremo y luego retorna por el hueco de aquí. El hueco este comunica los huecos laterales del espadín.
Lo introducimos aquí dentro. Si os fijáis, lleva su propia junta. Tampoco es necesario poner hilo sellador. Ya podemos apretar con nuestra llave inglesa. Aquí no conviene apretar demasiado fuerte. Cuando llega a tope le damos medio giro y listo. Ahora sí que es cuestión de colgar el radiador en sus soportes. Y una vez colgado, lo llevamos a su sitio, lo introducimos y roscamos. Ya podemos apretar. Aguantamos con una llave la pieza fija y apretamos la tuerca loca con la otra llave inglesa. Apretamos fuerte y listo. Una vez que ya hemos apretado, abriremos la entrada de agua y purgaremos el aire por el purgador este de aquí. Antes de purgar podemos dirigir la salida de aire o agua del purgador con una llave inglesa pequeña. Es más fácil que apunte para abajo para poder recoger el agua con facilidad. Por ahí introducimos el destornillador que al girar abrimos la salida de aire o agua. Antes de eso vamos a abrir la entrada de agua alrededor. Ya escuchamos que entra un poco de agua. El agua hace su circuito, pero en esta parte queda una bolsa de aire. Entonces hay que purgar este radiador, pero eso lo vamos a hacer con la instalación de calefacción parada, para que no se mueva la bolsa de aire de este radiador por toda la instalación. Aflojaremos el tornillo y sacaremos todo el aire. Preparamos nuestro vaso y ya podemos ir aflojando el tornillo de nuestro purgador tal que así. Ahora sale aire, pues así hasta que salga el agua. Si veis que no sale aire ni agua, cerramos el purgador. Y esto es lo que pasa cuando nos quedamos sin presión de agua al vaciar el circuito. Aquí vemos que marca 0 bares de presión. Entonces hay que buscar un grifo de este tipo o parecido y abriremos. Si os fijáis, ya va entrando agua al circuito de calefacción. Llenaremos el circuito hasta que la presión nos marque entre 1 y 2 bares. Ya podemos cerrar el llenado del circuito. Pues nada, seguimos con el proceso de purgado de aire. Y cuando salga solo agua, ya podremos cerrar. Al finalizar la purga de nuestro radiador, verificaremos la presión que nos ha quedado. Recordad que lo óptimo es entre 1 y 2 bares de presión. Si necesitáis reponer, pues ya sabéis dónde encontrar el llenado.
Y ya para asegurarnos de que no gotea ni nada, una buena práctica es colocar un recipiente con una servilleta de papel unos días. Será nuestro chivato, en el caso de que haya alguna fuga, y así poder reapretar o lo que sea. Y sobre todo, si el suelo es de madera, es más que recomendable asegurarnos con esta buena práctica. Ahora ya podemos encender la calefacción. Subimos la temperatura para que nos arranque. Y transcurrido un rato ya podemos comprobar que nuestro radiador calienta perfectamente y sin perder agua. Y como siempre es un placer, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dale like, comparte y deja algún comentario. Te animo a que te suscribas y le des a la campanita que es gratis, que así apoyas al canal y me animas a que siga subiendo más contenido. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.